Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y son las 11:03 de la mañana y hoy estamos aquí en Bonita Radio en Esto es lo Último. ¿Cuál es lo último? Un designado secretario del departamento, o qué es lo último, del Departamento de Estado, que nada más y nada menos ha sido señalado en el pasado con conflictos de intereses, que vamos a discutir aquí punto por punto, cuál era el conflicto que tenía Omar Marrero, secretario, administrador, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, cuando le dijo a Puerto Rico que no tenía conflicto y en medio del huracán María le dio contratos a amigos del alma. Vamos a ver qué hizo Ética Gubernamental, ya pusimos la petición de información, porque sí hubo comunicación entre la entonces directora ejecutiva de Ética, Zulma Rosario, y el director ejecutivo de la Autoridad de Puerto nombrado por Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante. Vamos a hablar de perfiles y pedigrí. También vamos a hablar y a conversar con la senadora y licenciada María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista, que acaba de tener ayer vistas públicas sobre la derogación de las leyes 20 y 22, esa que le dan descuentos contributivos a millonarios que vienen a Puerto Rico y todavía no han logrado nada con las leyes que creara Luis Fortuño, mantuviera a Alejandro García Padilla y desarrollara o intentara desarrollar con ricos de Estados Unidos hasta Ricardo Rosselló Nevares, y que el gobernador Pedro Pierluisi no ha dicho nada sobre eso. Vamos a hablar también sobre lo que está ocurriendo en Cuba brevemente, porque ayer hubo una intervención, una reunión del Partido Comunista y el buró de ese partido con Raúl Castro. Interesante las movidas que se están dando allí para discutir cómo iban a manejar el asunto de las protestas que ha habido desde el pasado domingo. Pero antes, como siempre, compartan. Vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Vayan a Bonitas Radio en Twitter. Pero antes de eso, pueden donar en la Fundación Periodismo Siglo XXI. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación enviados a PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram y iVoox, iTunes y Spotify tipo podcast, y también en YouTube cuando usted termine este programa. Saludos, dice Carmen Dávila Delgado, está todo el mundo por ahí. Saludos, Corillo, Grenya. Melba, también buenos días. Roxana Peralta Alemán, hola bonitos desde Miami. La diáspora siempre presente. Frances también está por ahí, dice que las deroguen. Vamos a hablar con la licenciada senadora María de Lourdes Santiago, quien nos dijo que la llamáramos un poco más tarde, porque está en una vista pública, y el oeste borincano siempre representado a través de Rosa Banch. No se olviden que estamos en la red informativa a través de la radio tradicional, Radio Grito en Lares, Radio Éxito en Utuado y Radio Cumbre en Orocovis. Allí estamos, y no olvidemos a nuestros amigos y hermanos y hermanas del este, del centro de la isla, del Gigante Dormido, que llegan esas estaciones pasando por el norte hasta el oeste de Puerto Rico. Lidy López está por ahí también. Saludos, Lidy. Hace rato que no te veo por ahí, por la calle. Desde Arecibo, saludos, Luz de López. Mucha gente nueva. Lidy es uno de los nuevos. Bueno, vamos a hablar un poco, en principio, de lo que se supone la designación del secretario del Departamento de Estado, en este caso también jefe de la Autoridad de Administración Fiscal, AFAF, la Agencia de Administración Fiscal. Yo nunca entiendo tantas letras.
Omar Marrero Díaz. El gobernador Pedro Pierluisi lo nombró ayer, lo designó. Importante establecer lo primero. Lo nombra en receso. Eso quiere decir que puede ocupar el cargo hasta la próxima sesión legislativa. Lo nombra en receso. Inmediatamente, Omar Marrero llega allí al Departamento de Estado. Después que Pedro Pierluisi intentó traer al caballero de la Ley 7, al caballero de la violencia de la administración Fortuño, Larry Selhammer, y no se lo aprobó la designación, el Senado tardó por lo menos 3 meses en colocarse, 2 o 3 meses, colocar otra vez a un candidato que pudiera llenar la vacante de la Secretaría de Estado. Eso por un lado resulta ya en una evidencia de la dificultad que está haciendo para el Ejecutivo nombrar y encontrar personas que estén dispuestas a llegar a su gabinete. Y vamos a empezar por ahí porque quiero, cuando vaya a traer todo el trasfondo de quién es Omar Marrero, cómo ha participado de la política del gobierno del Partido Nuevo Progresista desde la administración Luis Fortuño. Quisiera hacerlo coherentemente para traer lo que me parece que son los contextos importantes a la hora de que el pueblo va a recibir información de quiénes son los que pretenden el gobierno del 32% de Pedro Pierluisi desde el Ejecutivo colocar en las máximas posiciones, incluso constitucionales, como es el caso de la Secretaría de Estado. Y no olvidemos que si Pedro Pierluisi tiene un problema parecido al que tuvo Ricardo Rosselló Nevares, que tuvo que renunciar en el verano del 2019. Este fin de semana se cumplieron 2 años exactamente de que empezó a moverse en la calle. Las protestas que llevaron a esa renuncia, el secretario de Estado, habiendo un problema del Ejecutivo, el secretario de Estado, en este caso, si se confirma Omar Marrero, sería la persona en que se quede como gobernador de Puerto Rico. Y por eso yo creo que es importante establecer, primero, que el Partido Nuevo Progresista y el gobernador tienen un problema serio de atraer personas que quieran trabajar en el gobierno de Puerto Rico. El balance del banco de talentos del gobierno de Pedro Pierluisi es -9. Porque al día de hoy no ha encontrado un secretario o secretaria del Departamento de Educación confirmable, aparentemente, en relación a esa agencia. Tiene otras vacantes en el gabinete, pero la más importante, el secretario de Estado, ha tenido que utilizar a una persona que ya está en el gobierno de Puerto Rico y que viene del gobierno primero de Luis Fortuño y más tarde y más reciente de Ricardo Rosselló Nevares, que ahí es donde está el meollo de cómo se constituyó en jefe de la Autoridad de Puertos Omar Marrero y cómo utilizó desde ahí el poder para darle contratos a personas con quien tenía relación, y mucho más fuerte, difícil. No sé cómo alguien no puede establecer el conflicto de interés. Personas con las que hizo negocio como contratista. Y en este momento tienen $2 millones, o han tenido desde el 2017 $2 millones con el gobierno de Puerto Rico. En este momento lo más difícil para ese gobierno desde el Ejecutivo es, en efecto, tener personas a llevar a la legislatura para que sean confirmadas por la legislatura pluralista y tengan la capacidad de constituir un gobierno, valga la redundancia, constitucional. En ese sentido,
me parece que lo que hizo ayer el gobernador es, una vez más, establecer que hay total carencia de un banco de talentos que le dé la oportunidad de dirigir el esfuerzo gubernamental, que no sea, como hemos hablado antes, que la Junta de Control Fiscal, que es el gobierno de facto, esté tomando las decisiones de lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico. Y sabemos que la Junta va a ser un gobierno de facto mientras está ahí. Y yo creo que estas demostraciones del Ejecutivo de solamente salir en intervenciones públicas para hacer un escenario o traer un escenario de imagen de relaciones públicas, entregando un pergamino aquí, entregando supuestamente un plan de trabajo ayer con relación a la AMA, etcétera. Es lo único, es la visibilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico, porque los asuntos que más urgen y de más controversia, el gobernador no da cara. Y ayer, en esa conferencia de prensa, yo quiero que ustedes sepan que emitieron una atención, editores, una invitación a los periodistas, que decía que lo único que se podía hablar, era de lo que estaban anunciando. En este caso, el nombramiento y la designación de Omar Marrero Díaz. Claro, yo me pregunto si es que nadie allí sabía que este es el mismo Omar Marrero que el 6 de noviembre del 2017, a solo 2 meses, 1 mes y medio del huracán María, se descubrió que había dado un contrato de emergencia a una corporación de emergencia. Obviamente en aquel momento no había subasta, que él fue el agente residente. Y ahí están los documentos del Departamento de Estado. El documento del Departamento de Estado es específicamente el que establece que esa corporación fue incorporada en el Departamento de Estado en el 2011. ¿Por quién? Por Omar Marrero Díaz. Y en el 2017, a 1 mes y medio del huracán María, le dieron contratos por $179,000 relacionados con la emergencia del huracán María. Yo lo voy a dejar aquí porque quiero hablar con la senadora para que ella se pueda seguir en su vista. Son las 11:15, la vamos a llamar, porque quiero que tengan el cuadro completo y que sea una historia que puedan tener en esos, sí, por favor, en esos términos, principio y fin, porque realmente hay está todo clarísimo en esta historia de quién es Omar Marrero y quiénes son los socios que en su momento él tuvo participación. Él dice que no, en aquel momento siempre dijo que no, pero qué interesante que esa corporación G-Velop tiene hoy contratos con el gobierno, ha tenido contratos de $2 millones, pero Omar Marrero dice que él no tenía intereses. Vamos a eso ya mismo, pero vamos a interrumpir para hablar con la senadora María de Lourdes Santiago. Buenos días, senadora. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Senadora, usted ayer hubo vistas públicas con relación a este proyecto que usted está planteando, la derogación de las leyes 20 y 22. Una de las áreas quizás más sencillas de esas dos leyes es que trataron o establecían que iban a traer desarrollo económico para Puerto Rico, y los diferentes estudios que se han hecho demuestran que no pasa nada positivo con relación a eso. ¿Cuál es la posición suya? Obviamente usted está pidiendo la derogación. ¿Cuál es el fundamento y si eso es parte del fundamento? Mira, según se ha documentado, esas leyes nos cuestan, en el caso de la ley 20, el costo tributario, que quiere decir lo que dejamos de recibir en contribuciones que pagarían, es de $111 millones al año. A cambio, solamente recibimos en el caso de la ley 20 aproximadamente 52 millones que se tributan de contribución sobre ingresos, porque son empresas que disfrutan de una tasa preferencial, son unas condiciones bien distintas a las de los comerciantes puertorriqueños y puertorriqueñas.
Algunas de las empresas que se han estructurado utilizando el privilegio de la Ley 20 han generado algunos empleos, ¿verdad? Como decíamos ayer en la vista, pues no hay una ley que quite empleo, Claro. algo cae, pero no en proporción a los beneficios que reciben, porque las industrias que se persiguen privilegiar, que son industrias de servicios, por ejemplo, de consultoría de distinto tipo, de derecho, asesoría financiera, tecnológica, no son labor intensive, como se Exacto. suele llamar en la industria, ¿verdad? Pues requieren un empleado, dos empleados, tres empleados. Así que esa bonanza económica que iban a traer, pues, punto, no resultó. En el caso de la ley 22 es aún más extremo porque no se requiere otra inversión que no sea la de adquirir una residencia. Y el efecto que esto ha tenido es crear una burbuja, un alza artificial en ciertos sectores, ¿verdad? Ujú. Porque esta gente no se muda a Santa Juanita de Bayamón, ¿verdad? Me han Claro. adorado al viejo San Juan, a Condado, a sitios donde viven personas de alto poder adquisitivo. Lo que sí me parece, Carmen Enid, importante Ujú. es que, y ya estaba viendo las ponencias que se presentarán más tarde hoy, mucha gente dice, no se deben derogar, no se deben derogar, pero hay un consenso en todos los sectores de que como están no se pueden quedar, Ujú. de que el Departamento de Desarrollo Económico ha sido absolutamente negligente en la fiscalización. Hasta ahora no se ha auditado ni un solo decreto, no se ha revocado un solo decreto, aún aquellos que benefician a personas que han sido señaladas en distintas jurisdicciones por asuntos realmente escandalosos, vinculados a fraude financiero y de otro tipo. Recién se enviaron unas comunicaciones a más de 1,000 beneficiarios que no habían cumplido ni siquiera el requisito mínimo de someter a los informes anuales que les requiere la ley. Pero esto tampoco quiere decir nada, porque pues, igual presentan el informe, eso no quiere decir que se van a tomar acciones dirigidas a que realmente se obligue a la generación de actividad económica. Así que creo que el resultado inevitable de este proceso va a ser, si no la derogación de ambas leyes, creo que hay una mayor aversión a la ley 22 por lo arbitrario, lo absurda que es, y creo que se podrán lograr enmiendas importantes a la ley 20, que es la que cobija a las empresas. Que si no hay derogación, por lo menos para usted es satisfactorio que haya una enmienda que por lo menos le dé, o enmiendas que le dé garra al país en ese sentido de tener, pues sí, algún beneficio, obviamente mucho mayor que perder 111 millones al año. Y mira, aquí es importante señalar los decretos de exención o cierto tipo de privilegio contributivo sí pueden ser instrumentos valiosos, pero no se pueden poner todos los huevos en esa canasta, sobre todo cuando es a cambio de nada o de muy poco. Mm. En algún momento se exigió, en el caso de la ley 20, un mínimo de creación de empleo. Ya ni eso, ni un solo empleado. Se les impone una contribución muy, muy modesta de $10,000 a alguna organización sin fines de lucro en el país, que eso es literalmente, cuando estamos hablando de personas que se cobijan bajo estos estatutos, estamos hablando literalmente de una migaja. Entonces, esto hay que verlo y esto es bien, bien, bien importante. No es solamente ley 20 y 22, es cómo esto encaja en toda la estructura contributiva del país, en las tendencias a nivel mundial, donde se está gestionando un acuerdo internacional para unas tasas mínimas del 15% a algunas corporaciones multinacionales. Y en el caso de nuestra realidad, este país que no ha superado el trauma de las 936, lo que vemos desde el desarrollo económico es una tendencia a privilegiar, a auspiciar empresas y actividades económicas que padecen de los mismos males que las farmacéuticas de la 936. Es tecnología extranjera, son patentes extranjeras, es Ujú. alta gerencia extranjera, sin ningún vínculo, sin ningún eslabonamiento con actividad económica en Puerto Rico. Por eso, el día que deciden irse, como las Hewlett Packard, Claro. empacan y se van y no tienen que rendirle cuentas a nadie. Así que esto hay que verlo en ese contexto mayor también. Senadora, en el caso de la ley 20 y 22 ha habido y hay pendientes en los tribunales de Estados Unidos en Puerto Rico una investigación por el manejo
y el fraude que hubo en la inscripción de esas eh, compañías aquí en Puerto Rico. ¿Ustedes Así tienen, es. tienen información de qué está pasando ahí? ¿Hay información que han podido llegar? O sea, sabemos que hay una investigación activa, que eso no se acaba con el arresto que hubo. Aquí tenemos que decir que la fuente más exacta de información, hay que reconocer el trabajo del Centro del Periodismo Investigativo, Sí. que se dieron a analizar una lista, hicieron una selección de algunos de los beneficiarios, han documentado las investigaciones que se están dando también en Ujú. otras jurisdicciones. Aquí se puede percibir si no un patrón, digamos, una tendencia o varias iniciativas de crear corporaciones fantasmas con el único fin de beneficiarse del privilegio contributivo que disfrutan aquí, una manera, digamos, de lavado de dinero Ujú. que involucra también, Carmen, otro tema del que no hablamos mucho, que son las instituciones bancarias en Puerto Rico. No estamos hablando de los bancos a los que uno va a depositar el cheque de la quincena, ¿no? Sí, Estos no, bancos que son canales los de offshore. transacciones, Ujú. exacto, y que en Puerto Rico hay varios, hay Sí. decenas de ellos. Uno no va a ver una sucursal de ellos por ahí porque no, pues son unos servicios muy especializados, pero todos estos son temas que están vinculados y que, como tú señalas, tienen que ver con casos en que se han utilizado tanto la ley 20 como la ley 22 para justificar esquemas fraudulentos de evasión de impuestos. Y en términos de aquel momento en que Luis Fortuño impulsó la creación de estas dos leyes, él hablaba de que tenía 100 amigos millonarios. ¿A usted no le da suspicacia que a Puerto Rico haya llegado tanto millonario y que un ex gobernador haya hecho aquella expresión de sus amigos millonarios que podían entrar a consumir en ese tipo de producto de legislación? Son muchos, son 3.000 y pico de amigos entre los de Fortunio y los de García Padilla y los Exacto. más recientes, que son los beneficiarios de Ley 22, que son los que no tienen que hacer nada. Y que además, Carmen, incurren en conducta que todo el mundo sabe que esto está pasando. Se supone que ellos pasen 181 días en Puerto Rico. Y públicamente han dicho que eso lo hacen, por ejemplo, llegan al aeropuerto, se compran un café en el Starbucks allí de Isla Verde y agarran su avión privado y se van para otro sitio y dicen que estuvieron X días en Puerto Rico. O alguien utiliza su tarjeta de crédito, engañan, ni siquiera consumen, lo que quiere decir es que ni Ujú. siquiera consumen lo mínimo. Y todo eso se sabe. Yo veo al presidente de la comisión, a Juan Zaragoza, en disposición de realmente traer cambios importantes. Recuerda que en esto vamos a depender no solamente de lo que ocurra aquí en el Senado, donde yo creo que hay un Exacto. ambiente para como mínimo las enmiendas. Habrá que ver qué pasa luego en la En la Cámara de Cámara. Representantes. Claro, bueno, y como último le tengo que preguntar, hay una región caribeña bien activada. Hubo un magnicidio en Haití, unas protestas que se inician el domingo en Cuba alrededor de todo lo que ha pasado, eh, los resultados de lo que han sido, además del bloqueo, pues diferentes políticas que ahí está el pueblo cubano en la calle. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando en nuestra región caribeña, en estos dos países específicamente? En el caso de Haití, la situación es especialmente compleja, Ujú. ¿verdad? Y Haití, que ha sido víctima de intervenciones, no ha logrado articular, no te digo yo, administraciones sanas, estables, un Estado en Estado, sí. No claro. hay tal cosa como el Estado haitiano. Sí. Y es una situación de, creo yo, que de vulnerabilidad única. Ujú. Si no en todo el mundo, por lo menos en nuestro continente. En el caso de Cuba, yo creo que aquí hay una combinación de factores Ujú. y ciertamente hay descontento y Ujú. no es de extrañar que lo haya. El bloqueo de más de medio siglo ha impuesto unas condiciones de precariedad muy duras para el pueblo cubano, que tampoco tienen ninguna justificación política, porque si el problema es el comunismo, ¿dónde está el bloqueo a China? Claro. Pero es una hazaña particular contra lo que está ocurriendo en Cuba, naturalmente como ocurre en todo el mundo, exacerbado por el tema de la pandemia y la falta de recursos médicos
Yo creo que la invitación tiene que ser al diálogo de los distintos sectores, reconociendo la soberanía de Cuba, reconociendo que 184 países, 184, le han pedido a Estados Unidos el cese al bloqueo. Y Estados Unidos se niega, y acompañado únicamente de Israel. Son los únicos. Entonces uno dice, bueno, si le va a echar la culpa a una sola de las partes, pues ¿de qué estamos hablando? Hay que levantar el bloqueo, hay que crear unas situaciones que contribuyan a la estabilidad, y creo que lo peor que se puede hacer en este momento, y lo estamos viendo desde distintos espacios, es la incitación a la ocupación militar. Me parece a mí que sería absolutamente desastrosa la violencia que eso generaría en Cuba. Claro, usted y yo hemos hablado en otras ocasiones de cómo los países se están enfrentando, y en el caso de Puerto Rico específicamente, lo hemos hablado, a unas generaciones que son muy diferentes en el manejo de sus asuntos. Eso mismo debe estar pasando en Cuba, ¿verdad? En Cuba hay unas generaciones que son producto de la revolución, son producto de cómo se constituyó allí un Estado a partir de la revolución cubana, que están aparentemente dando unas señales de que sus maneras de resolver los conflictos, incluso de las libertades, es distinto. ¿Le parece que el Estado cubano tiene que también tener una apertura a estas miradas diferentes y darse cuenta de que ya esto no es lo mismo que manejar los asuntos más críticos, incluso del bloqueo, con otras generaciones? Mi impresión es que hay un intento de hacerlo. Ver, por ejemplo, las imágenes de Díaz-Canel en la calle, pues uno no habría pensado eso de los hermanos Castro, ¿verdad? Lo de lanzarse directamente con el pueblo. Las protestas están ahí, la gente está saliendo a la calle. Yo creo que el tema de las redes también da una perspectiva distinta y hace más difícil manejar la precariedad que ciertamente existe en Cuba. Pero no creo que para esto haya como que la receta en 3 pasos. Claro. Cuba, con las imperfecciones que tiene, con el descontento que hay cosas que los cubanos no están dispuestos a transar. Un sistema de salud accesible que requiere naturalmente mayor financiamiento, mayor disponibilidad de recursos, educación gratuita a todos los niveles. Tiene que haber un balance entre los cambios que se quieren y el preservar los logros que mucha gente en Cuba respeta y aprecia de la revolución. Claro. Senadora, muchas gracias, y seguimos hablando porque esto no termina. Así es, muchas gracias a ti por la oportunidad. Vale, hasta luego. Bueno, escucharon a la senadora María de Lourdes Santiago, independentista del Partido Independentista Puertorriqueño, en 2 vías. La ley 20 y 22. Y quizás las leyes, y quizás vamos a empezar por ahí. Las leyes 20 y 22 se constituyeron en Puerto Rico, en efecto, sobre el argumento de Luis Fortuño, de que a Puerto Rico tenían que venir los millonarios para producir ganancia económica. Y realmente a quien le ha producido ganancia de capital, evasión de impuestos, es a esos millonarios y millonarias que vinieron a desarrollar empresas que sabemos que, por un lado, lo que pueden suponer en términos de empleo es mínimo por el tipo de empresa que genera servicio para esa ley 22, y en el caso de la ley 20 exclusivamente el darle mayor acceso a los acuerdos contributivos a estos millonarios que vienen a residir a Puerto Rico. Yo creo que está claro, el ambiente donde más difícil está en la legislatura aparentemente es en la Cámara de Representantes. Pero por lo menos enmiendas. Yo siempre he dicho que uno no tiene que ir a un a un proyecto legislativo con la seguridad de que va a ganarlo todo. Allí se darán las negociaciones. Pero enmiendas de que esta gente de que pueda Puerto Rico tener un producto que en lugar de darle un 10% le dé un 40 o un 50% de beneficio, yo creo que se gana. Y en este momento en la legislatura de Puerto Rico, amén de todas las crisis que tenemos, están ocurriendo estas discusiones, estas vistas públicas que generan información de lo que en efecto
no ocurre para beneficio del país cuando hay este tipo de leyes que a quienes benefician son a los que vienen a beneficiarse de esos acuerdos tributarios. Solamente la ley 20 ha dejado de percibir Puerto Rico 111 millones de dólares. Y en la ley 22 solamente han ingresado 52. Pues caramba, me parece que está clarísimo que lo que pudiéramos tener, yo siempre he dicho que el problema no es que venga gente a hacer inversión a Puerto Rico. El problema no son las APP, el problema son los malos contratos que hace el gobierno de Puerto Rico con la chequera del pueblo. Y eso es lo que hay que mirar y hay que fiscalizar. En cuanto al segundo tema que tratamos con la senadora Santiago, me alegra mucho escuchar una posición de la senadora Santiago con relación al asunto de Cuba. ¿Por qué? Porque en algunos tiempos no muy lejanos, el Partido Independentista, y yo precisamente hablé en algún momento, traté de hablar con la senadora sobre el tema de Nicaragua y no se tocaba ese tema. Que estén hablando, que estén trayendo información, que estén planteando que se debe respetar la soberanía de Cuba, que allí hay un descontento, me parece mucho en ese marcado silencio que ha tenido el Partido Independentista, por lo menos como institución, sobre los asuntos de quienes son países que han tenido posiciones ideológicas, obviamente partiendo de la independencia, de la soberanía, en el caso de Cuba, desde el proyecto socialista, con el Partido Independentista. En ese sentido, yo no sé si es que la gente que yo leo a veces como personalidades de los programas de entretenimiento que hablan, que los escuché cacareando, que dónde estaban los independentistas hablando sobre ese asunto. Pues mire, pregúntele a María de Lourdes Santiago, a mí me contestó. Claro, mi pregunta en ese sentido es una pregunta directa de cuál es su posición y qué opina de lo que está pasando en la región. No es una pregunta cargada de, como ellos siempre hablan, bendito, que sí, mire que cuando dan palos aquí en las dictaduras, o sea, las preguntas sin ningún nivel de fondo intelectual. Quizás esas sean las diferencias. Dice, los diseños los cubanos de Miami que no hay bloqueo de parte de Estados, dicen que no hay bloqueo de Estados Unidos, alegan que el pollo que comen de Cuba es de Estados Unidos. Mira, yo realmente, yo escuché ayer leí una línea de alguien en Facebook sobre eso. A mí me parece que ahí es donde están los problemas cuando tratamos genuinamente de compartir y de discutir y conversar sobre el asunto de Cuba. No me venga con la propaganda, bendito, que es una propaganda vieja. Que si comen, que si son independentistas y les gustan los chavos americanos. No, vamos a hablar desde el fondo intelectual, desde la sabiduría que puede dar el que usted no solamente lea los periódicos tradicionales, es que vaya a buscar otras informaciones, otras coberturas. Yo creo que desde ahí tenemos definitivamente una mejor conversación sobre este tema y sobre otros. Ricardo decía algo sobre el problema también es lo poco incentivado que está el desarrollo para los locales. Claro, o sea, el incentivo que pretende el Departamento de Desarrollo Económico con relación a nuestra población nativa, nacional, es que vayan a trabajar, los jóvenes vayan a trabajar sobre todo a los restaurantes de comida rápida. Entonces el servicio de ese tipo de negocio, que no es de aquí, por cierto, o sea, no es posible. Aquí hay gente que quiere hacer muchas cosas alrededor de la agricultura, alrededor de los negocios de servicios, pero nacionales, de otros servicios de consumo, en el campo de la comidas rápidas, etcétera. ¿Y qué pasa? Mire, eso es el pie tras el pie. Entonces, para esta gente hay acuerdos contributivos que hasta eso llegan. Vienen a Puerto Rico y hasta matan perros. Porque sabemos que el que tenemos allá, que está acusado en Fajardo, es un residente de un
millonario de la Ley 20. En Puerto Rico también tenemos bloqueo económico y se le llaman las leyes de cabotaje, dice Juan Carlos Olmeda. Eso es así. Bueno, vamos al tema que empezamos a hablar y que es el que queremos trabajar en profundidad, y es el tema de la designación de Omar Marrero Díaz como secretario del Departamento de Estado. ¿Por qué? No he visto a Pierluisi esta mañana. ¿Por qué yo empiezo estableciendo el pedigrí y la clase de servidor público que es Omar Marrero? Vamos a empezar con decir que Omar Marrero fue el secretario del DACO, del Departamento de Asuntos del Consumidor, de Luis Fortuño. Es decir, nosotros tenemos a un seguidor del Partido Nuevo Progresista que estuvo en la campaña de Luis Fortuño. También estuvo en la campaña de Luis Fortuño ese agente residente de G-Velop, la corporación que fue la que contrató Omar Marrero Díaz cuando estaba como director ejecutivo de la Autoridad de Puertos. ¿Quiénes son los socios de esa corporación que fue incorporada por Omar Marrero en el 2011? ¿Qué ocurría en el 2011 mientras Omar Marrero estaba en el gobierno de Luis Fortuño? Que iban a perder las elecciones, porque después de la Ley 7, Luis Fortuño, Miguel Romero, hoy alcalde de San Juan, tuvieron serios problemas porque la institución de la Ley 7, entrado el año, la primera ley que aprobaron en el 2009, la operación que se hizo, que dejó fuera sobre 30,000 empleados públicos para tratar de depurar lo que eran los empleados supuestamente identificados con el Partido Popular, le suponían una derrota al Partido Nuevo Progresista en el 2012, como ocurrió. ¿Y qué hizo Omar Marrero, Alexis Miranda Ramírez y Jan Maduro Rivera? Incorporaron G-Velop, Omar Marrero como el incorporador de esa corporación. ¿Y qué hace G-Velop? Vamos a empezar por establecer qué es lo que hace G-Velop y quedémonos un momento en el documento del Departamento de Estado. G-Velop tiene en su descripción que es una medida, que es una corporación que da servicios de asesoría, pero también que es una corporación que maneja proyectos de energía. 1, 2 y 3, proyectos de energía. Omar Marrero, como les dije, esto fue en el 2011, es la persona autorizada a hacer negocios por esa corporación y fue en julio del 2011. Proyectos de energía. ¿Qué hace Omar Marrero como la persona a cargo, el administrador de AFAF? Precisamente la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo quiero dejar esto claro y establecido, que no es casualidad que nosotros estemos viendo que aquel que fue nombrado en diciembre del 2016, designado por el entonces gobernador, hoy renunciante Ricardo Rosselló Nevares, a ser jefe
de la Autoridad de Puertos permanece en sus posiciones públicas en un momento donde el proyecto de privatización más grande del gobierno de Puerto Rico es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí está la injerencia que tuvo Omar Marrero desde el día 1 que llegó a la administración Ricardo Rosselló Nevares, pasado el huracán María, con una corporación que él mismo había incorporado en el 2011 con estos dos buenos amigos del alma y miembros del Partido Nuevo Progresista, Alexis Miranda Ramírez, Alexis J. y Jan Maduro Rivera. Yo lo quiero dejar ahí sobre la mesa. Proyectos de energía. Vamos ahora al tracto de GVelop. GVelop en el 2012 tuvo pequeños contratos con el gobierno de Puerto Rico. Vamos a los contratos que tuvo con el gobierno de Puerto Rico. En el 2014 tuvo contratos, pero en el 2017, desde junio del 2017, antes del huracán María, tuvo contratos del 24 de febrero al 30 de junio con la Autoridad de Puertos, es decir, su ex incorporador Omar Marrero Díaz, que era el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos. Para aclarar el tracto, y que lo tengamos, ahora digo yo, esto es materia de ponlo en la nevera. Lo nombran el 20 de diciembre del 2011. Esa corporación en ese momento, el 20 de diciembre del 2011, tenía como incorporador a Omar Marrero Díaz, el que iba a ser, y ya estaba designado, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos. El 14 de febrero del 2017, 14 de febrero del 2017, ahí está el documento, presentaron un cambio de agente residente. Un cambio de agente residente. El 24 de febrero del 2017, ya GVelop tenía un contrato con la Autoridad de Puertos. O sea, estamos hablando de el cambio de agente residente fue el 29 de diciembre del 2016. El 29 de diciembre del 2016 entra al puesto Omar Marrero el 20 de diciembre, designado, entra al puesto en enero, y ya en febrero, el 24 de febrero, le estaba dando un contrato a GVelop por 59,000 y pico de dólares. Entonces, cuando eso ocurre, en noviembre del 2017 se disparan otra vez los contratos para GVelop. ¿Por qué? Porque entonces ya había ocurrido el huracán María y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares dio un montón de contratos, 347 millones de contratos en los primeros 2 meses. Y uno de ellos, ¿a quién era? A Alexis, a ese buen PNP. Alexis Miranda Ramírez y a Jan Maduro Rivera a través de GVelop. ¿Cómo es que usted lo designan el día 20? El día 29, esa corporación hace una resolución, 29 de diciembre, en medio de las Navidades,
del huracán María. Perdón, un año antes. Ya estábamos en el 2016, esto es cuando la designación. Y usted le da un contrato a esa misma corporación 2 meses más tarde, el 24 de febrero. El licenciado Omar Marrero, las notas del momento del 2017, le da la vuelta, pero mire, va a Ponce entrando por Mayagüez, cuando le piden opinión de si eso es un conflicto de interés. Lo menos que dice con los argumentos leguleyos es que como él no era accionista, él no tiene ningún conflicto de interés. Pero ¿qué pasó en aquel momento con la Oficina de Ética Gubernamental? Y ahora vamos a otra funcionaria. Y qué interesante que ayer nosotros habláramos. De hecho, vamos a ver si me contestaron porque supuestamente Ética, yo le puse la petición de información para que me contesten sobre... No, no me han contestado. Hay un requerimiento de información porque en aquel momento la que era directora ejecutiva, estamos hablando del 2016, gana el candidato de Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental, muy vocal con los medios de comunicación, con algunos medios de comunicación. Y dice Zulma Rosario, bueno, ya yo tengo una carta que me está explicando. Omar Marrero me está explicando todo lo que pasó y me envió documentos. Y yo quiero saber cuál es la resolución de esa supuesta investigación que iba a hacer Zulma Rosario con relación al conflicto de interés Omar Marrero Díaz como director ejecutivo de la Autoridad de Puertos en una corporación que él tenía la posición de persona que incorporó, el incorporador. Hubo descubrimiento, dijo Omar Marrero, de dónde sale su relación, si es una relación abogado-cliente. Yo quisiera que ustedes leyeran esa nota que yo leí esta mañana para refrescarme de las cosas que dijo en aquel momento Omar Marrero. Estábamos en medio del huracán María. Y lo menos que dice es no, porque la relación abogado-cliente se activa y olvídese, mire, le da la vuelta y la vuelta y la vuelta para que nadie pueda establecer lo que es evidente a todas luces sin usted haber estudiado derecho. Si usted el día 20 es nombrado a una posición en el gobierno de Puerto Rico, el día 29 hace una resolución para sacar su nombre de ese documento del Departamento de Estado y el día 24 de febrero le da un contrato a esa corporación, algo anda mal. Algo anda mal. Pero ¿de dónde se conocen Jan Maduro, Ramírez, Miranda Ramírez, Alexis Miranda Ramírez y Omar Marrero? Que todos trabajaron con Luis Fortuño. Lo menos que ha pasado con Jan Maduro es que participó en el proyecto de plataforma del Partido Nuevo Progresista, candidato a la gobernación Luis Fortuño, que se llamaba Promete Puerto Rico. Yo quisiera saber, Puerto Rico promete, yo quisiera saber qué fue lo que prometió. Le prometió a los millonarios la ley 2022. Le prometió a Alexis Ramírez, Miranda Ramírez y a Jan Maduro y a Omar Marrero que iban a estar en posiciones con la chequera del pueblo de Puerto Rico. Eso fue lo que le prometió esa plataforma. Y de ahí salen estos tres personajes y aquí tenemos hoy. ¿Cuánto se ha ganado G-Bellop entre el 2017 y el momento de hoy? Otra vez vamos a los contratos. Nada más y nada menos que $2 millones. 2 millones de dólares, casi 2.1 millones de dólares. Y Puerto Rico promete, es un mensaje a los buitres. Gracias, Ivonne Padua. Me encanta. Ahí están los contratos. En el 2021, de julio al
al 31 de agosto, tiene contratos, porque déjeme, lo tengo aquí para decírselo específicamente. Tiene un contrato del 7 de diciembre del 2020 al 31 de agosto por $235,000. Y en el 4 de enero al 30 de junio del 19 tiene el contrato más grande, $985,560. Del 4 de enero al 30 de junio del 19. ¿Qué pasaba en el 2019? En enero del 19 empezó a descubrirse, gracias a las intervenciones de un caso criminal en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, lo que estaba pasando mínimamente, que después sabíamos que eran muchas más agencias, en el Departamento de Educación con Julia Kelleher. Eso fue lo menos que pasó en enero del 2019. En el 19 se descubrió toda la corrupción, se descubrió todos los manejos de la administración Ricardo Rosselló Nevares y provocó su salida. Qué casualidad que en ese año, a un año de las elecciones, los amigos del alma de G-Velop tuvieron un contrato con el gobierno de Puerto Rico por $985,000. ¡Qué casualidad! Ese es el designado al Departamento de Estado de Puerto Rico. Esta es la persona que tendría que fungir como gobernador sucesoral si el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, el pueblo o tiene algún asunto, y digo el pueblo porque ya le pasó a Ricardo Rosselló Nevares, o tiene algún asunto que tiene que dejar el poder. Díganme si entonces no es justificado que la gente tenga suspicacia cuando se trae información de cuáles son los contextos en que residen, en que operan estos funcionarios que nombra el gobierno de Puerto Rico. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Ya escuché a uno de los líderes del Partido Popular en el Senado diciendo que lo único que les preocupa, que conocen a Omar Marrero, que lo único que les preocupa, este es el contrato, sí, ese es el contrato de diciembre, es que tenga 2 sombreros. No le preocupa que haya tenido conflicto de interés con relación a un asunto de una corporación que incorporó y que le dio contrato. No les preocupa que esa corporación tenga proyectos de energía o por lo menos diga que tiene interés en proyectos, en desarrollo de proyectos de energía, y el secretario de Estado designado tenga en los últimos 2 años lo más importante que ha hecho sea la privatización del proyecto, entre otros, del proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica como fuente de energía y recursos de energía en Puerto Rico. Ahí lo tenemos. Nos vamos, nosotros seguimos. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También está Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación PMB 284, PO Box 19400. P.O. Box, ya me fui. P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. José Ariel, sí, Miranda sigue a cargo de G-Velop. Si eso es lo que pregunta. Vaya Bonita Radio en Twitter, Bonita-Radio, Bonita Radio en Instagram. Estamos también en Spotify, iVoox y iTunes. Allí siempre como podcast. En YouTube le da la campanita y ahí está, Bonita Radio. Y ahora, ¿sabe qué? Pídaselo a Alexa. ¿Usted tiene Alexa? El sistema de Google. Dígale a Alexa, Alexa, reproduce a Bonita Radio. Y ahí estamos en el sistema. Nos vemos, éxito. Recuerde que hoy a las 5 hay Qué Palo en Noticias. Buen provecho y hasta entonces.